El Salmo número 8 es el primero de los salmos que se conoce como Salmo de alabanza. Ya hemos estudiado algunos distintos tipos de salmos, pero el día de hoy es el primero que aparece en todo el Salterio que se conoce como un salmo de alabanza. Los salmos de alabanza son cánticos, desde luego, pero estos cánticos son diferentes a los demás géneros de salmos que hay, porque el objetivo principal de estos son únicamente mostrarnos la grandeza de Dios. Se enfocan totalmente en Dios. Cada una de las palabras que aparecen en ese salmo, su objetivo es ir agregando cada vez más al entendimiento nuestro y a la descripción de la grandeza de Dios y de la gloria de su nombre. Por lo tanto, cada uno de los versículos y palabras que vamos a encontrar en este salmo, lo que va a hacer es detallarnos cuán grande es Dios y cuán glorioso es su nombre. Cada uno de los salmos que caen en este género de alabanza son muy importantes para nosotros, principalmente por tres razones. ¿Cuáles son esas tres razones? Número uno, son importantes porque alejan nuestro corazón de una tendencia antropocéntrica. Y esa palabra significa el hombre pensando en el hombre. Es decir, que al considerar los salmos de alabanza, dejamos de vernos a nosotros mismos, dejamos de ser lo más importante en nuestras vidas y comenzamos a considerar a Dios como el ser más importante que existe. También los salmos de alabanza nos impulsan a conocer más a Dios. Al ver y leer las descripciones de este Dios tan grande, desde luego que eso impulsa nuestro corazón a contemplarlo más. Cada uno de los salmos de alabanza despierta a nosotros un amor mucho más perfeccionado por Dios. Y número 3, los salmos de alabanza también nos ayudan a conocer más a Dios. Y nos ayudan a conocerle más porque nos muestran muchos detalles que describen lo grande que es nuestro Dios. Por lo tanto, cada uno de esos detalles añaden a nuestro entendimiento de Dios cada vez más, de manera que nuestro conocimiento de Él va aumentando, porque todo lo que habla este salmo tiene que ver con Dios y lo describe a Él, de manera que así yo puedo entonces cada vez conocerlo más. Por estas tres razones, los salmos de alabanza son muy importantísimos para nosotros los creyentes, para la iglesia. Así que en vista de estos tres objetivos, yo quisiera pedirte el día de hoy que te olvides de ti. ¿Qué significa? Que es cierto que muchos de nosotros venimos con diferentes circunstancias. Algunos de ustedes vienen con preocupaciones, otros tienen deseos, algunos peticiones, otros sufrimientos. Pero yo les animo a que nos olvidemos de todo eso. Olvídate de ti y concentrémonos en lo que dice el Salmo. De manera que el día de hoy no vamos a hablar nada acerca de ti ni de mí, vamos a hablar todo acerca de Dios. Ni siquiera David estaba hablando acerca de él, sino que cada una de las palabras de este salmo tienen que ver con Dios. El día de hoy nada tiene que ver con nosotros, todo tiene que ver con Él. Así que si nosotros queremos alejarnos de una vista antropocéntrica, si queremos ser impulsados a contemplar a Dios y si queremos conocerlo más, este tipo de salmos, como el número 8, son en la medida perfecta para lograr esos tres objetivos. Así que bueno, de la mano de David, veamos lo que él dice acerca de cuán grande es nuestro Dios y qué glorioso es Él. Amén. En el versículo número 1, David comienza, y aunque es solamente un verso, y vemos que el Salmo está compuesto de 9 versos, la mayor parte del entendimiento, de la interpretación de este Salmo deriva del versículo número 1. Eso significa que gran parte de nuestra enseñanza, no toda, pero una mayor parte, nos vamos a enfocar en ese versículo 1. Porque lo que David hace en ese verso 1 no es algo sencillo, sino que David comienza sacudiendo al hombre con 4 verdades importantísimas acerca de Dios. ¿Cuáles son esas 4 verdades importantes acerca de Dios? Él comienza diciendo, oh Jehová. Así que ahí tú puedes subrayar o encerrar, ponerle alguna marca
a esa palabra porque es la primera verdad que David nos revela y es el nombre de Dios y él dice Jehová o se traduce como Jehová. Entonces allí puede subrayar esa primera verdad que David nos revela acerca de Dios. Luego él dice Señor y ahí está la segunda verdad, Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahí está la revelación número 3, su nombre. Has puesto tu gloria, número 4, sobre los cielos. Entonces podemos identificar esas 4 palabras importantísimas: Jehová, Señor, nombre y gloria. Si pudiéramos hablar a profundidad, detenidamente de esas 4 palabras, nos llevaría toda la vida. Sin en cambio, David, en un solo versículo, él nos muestra 4 verdades importantísimas acerca del Dios. Primero, y podríamos considerar lo más importante de todo, David nos muestra el nombre de Dios. En español ese nombre se traduce como Jehová, oh Jehová. Pero la palabra original que está allí, más que una palabra, es una combinación de 4 letras, que tal vez tú has escuchado alguna vez, que es YHWH. Y ese es el nombre de Dios, YHWH. La pregunta es, ¿cómo podríamos pronunciar algo así? Es impronunciable. Sobre todo en nuestro idioma español, que nuestro idioma encuentra su esencia o su pronunciación por medio de una combinación de consonantes y vocales. Para nosotros sería impronunciable algo que tuviera vocales, aunque podemos hacerlo como al estar martillando en nuestra pared, nos golpeamos un dedo y decimos ¡ah! Es una palabra con una vocal solamente, ¿no? Pero consonantes es imposible. No podemos pronunciar una palabra con consonantes únicamente. Entonces, cuando Dios se revela al hombre, Él se revela como mi nombre es YHWH. Es complicado. Ese nombre aparece pocas veces en la Biblia, casi 7,000 veces. En el Antiguo Testamento, solamente 7,000 veces. La primera aparición que nosotros vemos del nombre de Dios, la podemos reconocer en ese momento, suceso en el cual Dios llama a Abraham desde esa zarza ardiente. Es la primera vez. ¿Y por qué es la primera vez que Dios tiene la necesidad de revelarse al hombre? Cuando Dios llama a Abraham, precisamente le dice cómo él quiere ser identificado. Una de las cosas que Dios dice, escucha, así dirás a los hijos de Israel. Es decir, es un nombre con el cual Dios se identifica para con su pueblo. Así dirás, y no dice a todo el mundo, sino le dice a los hijos de Israel. Jehová, YHWH, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre. Para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. YHWH. Ese nombre es tan sagrado para los hebreos que cuando ellos llegaban en sus rollos, en sus escritos, a este nombre, ellos evitaban mencionarlo. Y en lugar de mencionar el nombre de Dios por lo puro y perfecto que era, ellos lo sustituían con la palabra Adonai. Ellos consideraban que el nombre de Dios era tan impronunciable por su pureza y santidad para el hombre que no era puro ni santo, que ellos evitaban la posibilidad de poder caer en el error y usar el nombre de Dios en vano. Y sabemos las consecuencias de eso. Por lo tanto, los hebreos, para evitar la posibilidad de tomar el nombre de Dios en vano, ellos lo sustituían por Adonai. Después, conforme avanza el tiempo, para que nosotros podamos pronunciarlo o encontrar una traducción, se mezclan la palabra YHWH con las vocales de Adonai. Y así obtenemos el resultado que en español se puede traducir como Jehová o Yahová.
o Yahweh. Hay diferentes tipos de traducciones en esa mezcla de esas dos palabras, es decir, de lo impronunciable de YHWH y lo pronunciable de Adonai. Se mezcla y obtenemos esta traducción. Originalmente, YHWH, que es el nombre de Dios, no tiene tanto un significado, porque los nombres tienen un significado. Todos los nombres que aparecen en la Biblia tienen un significado. Abraham tiene un significado, David tiene un significado, Salomón tiene un significado, Juan, Pedro, Andrés, Jesús incluso tiene un significado como nombre, como tal. Pero cuando vemos YHWH no tiene un significado claro, sino que la única forma en cómo puede entenderse ese nombre es como yo soy el que soy. Eso podría ser la única forma de traducir esa palabra, yo soy el que soy, que hace alusión a la eternidad de Dios, es decir, yo soy el que soy antes, soy el que soy ahora y seré el que soy después, no voy a cambiar. A diferencia de nosotros, por ejemplo, yo soy Rafael ahora, pero no soy Rafael hace 100 años. Y lamentablemente tampoco seré Rafael después de 100 años. Sino que yo lo soy simplemente ahora. Pero Dios dice, yo soy Dios antes, yo soy Dios ahora y yo soy Dios después. Yo soy eterno. Incluso algunas traducciones asumen esa definición, el eterno. Y mira que pudiéramos entender esa palabra en una forma muy simplista, el eterno. Pero el eterno incluye muchísimas cosas. El eterno incluye toda la Biblia. El eterno incluye a alguien que no se fatiga, alguien que no se cansa, alguien que no disminuye, alguien que no cambia, alguien que es igual, intachable, que no modifica, que no se arrepiente, que es intachable. El eterno. Y que es así no solo en los momentos buenos o en los momentos malos, sino que Él es así siempre. Él es constante, no cambia, está allí, siempre es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él permanece, el eterno. YHWH. Entonces el primer vistazo que David nos da acerca de lo grande que es nuestro Dios, Él lo presenta como el eterno. Después David dice, Señor nuestro. Qué increíble es esa combinación de palabras, hermanos. Porque no solamente David nos está diciendo que el Señor es eterno, sino que además Él es nuestro Señor. Que nuestro Dios no es un ser extraño a nosotros, ni lejano a nosotros, ni que tampoco no se interese por nosotros, sino que David lo presenta como nuestro Señor. Es decir, que entre ese ser eterno y nosotros hay una relación basado en la sumisión a su eternidad o a su poder. Por eso David le llama Señor. No le llama únicamente ser. Le dice Señor. No le dice únicamente Creador. Le dice Señor. Esa palabra Señor significa amo sobrenatural sobre todo. Amo sobrenatural sobre todo. Eso es importantísimo porque David no está reconociendo a este ser eterno como su Señor únicamente porque David haya aceptado someterse a Él, sino que David lo considera Señor porque no hay otra forma en cómo te puedas acercar a Él. No importa si le reconoces o no, si le aceptas o no, si le crees o no, Él es Señor. No le está considerando como eres un Señor únicamente para mí porque yo he aceptado creer en ti. No, Él es Señor porque Él es amo sobrenatural sobre todo. Y ese sobre todo incluye ¿a cuántos? A todos. ¿A cuánto? A todo. No solamente incluye a los hombres buenos o malos, incluye todo. Él es Señor sobre todo. Él es Señor sobre la creación y es Señor sobre sus criaturas. David no está revelando a Dios desde una perspectiva propia de su corazón, sino desde la perspectiva propia de la identidad y el valor de Dios. Él es Señor sin que importe lo que tú opines. David está diciendo, no importa mi percepción, Él es Señor.
porque es amo sobrenatural sobre todo. Eso significa que este Dios no solamente es indescriptible desde su nombre, sino que además este Dios es amo y dueño de todo. Eso significa varias cosas, entre ellas que todo le pertenece por derecho. Tú le perteneces por derecho. Todo le pertenece a Él. También significa que su autoridad prevalece. Cuando hay una oposición entre su autoridad y nuestra autoridad, su autoridad se impone siempre. También significa que Él es supremo e incuestionable. También significa que su gobierno es irrevocable, que no se intimida ante nada y no se doblega ante nadie, porque Él es amo y Señor de todo. Ante este Dios, David no puede expresar otra cosa como resultado de ser indescriptible en su nombre y ser sobrenatural y amo sobre todas las cosas, que David lo único que puede decir de este Dios es: cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Esa fue la única expresión que pudo salir del corazón de David. Cuán glorioso es tu nombre. ¿En dónde? En toda la tierra. Eso significa que no hay nada más glorioso que el nombre de Dios en esta tierra. Y nosotros debemos de entender como tierra, no solo nuestro planeta, sino aquí tierra es sinónimo de creación. Es decir, que el nombre de Dios es glorioso sobre todo lo creado. No solo sobre este planeta, sobre todo lo creado. Y esto va enfocado hacia su nombre. Qué importante es el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios representa la autoridad de aquel que tiene ese nombre. Cuando nosotros oramos al Padre, lo hacemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Su nombre representa la autoridad de Dios. Por lo tanto, cuando David menciona aquí el nombre del Señor, él está mencionando todo acerca de Dios. Es muy distinto con nosotros. Cuando yo me presento delante de una persona, es algo que todos nosotros hacemos. Yo me acerco a una persona que no conozco y hay un intercambio de personalidades. Yo digo: hola, mi nombre es Rafael, y la otra persona dice también su nombre. Pero aunque yo me presente con mi nombre lo único que revela es mi identidad, pero no revela nada más de mí. Revela quién soy como identidad, pero no revela quién soy como persona. Cuando yo le digo a una persona, yo me llamo Rafael, no lo estoy diciendo soy pastor, estoy en esta iglesia, creo en Dios, esta es mi fe, estas son mis convicciones, 10 puntos acerca de lo que es mi convicción, 50 puntos acerca de lo que yo creo. No, simplemente mi nombre como una identidad y ya está. No revela mi fe, no revela mis virtudes, no revela mis fortalezas, nada va implícito acerca de quién soy yo, únicamente es mi identidad. Eso es todo lo que yo puedo decir. Yo soy Rafael, pero mi nombre no revela nada más de mí, porque todos los otros Rafael que hay en el mundo son diferentes a mí. Aunque tenemos el mismo nombre, somos todos diferentes. Pero eso no sucede lo mismo con Dios. Porque cuando la Biblia habla del nombre de Dios, allí va implícito todo lo que es Dios. Va implícito su carácter, va implícito su corazón, va implícita su fuerza, va implícita su esencia, va implícita su identidad, de manera que cuando Dios muestra su nombre, o lo hacemos en el nombre de Dios, lo hacemos como a través de Dios. Es muy importante eso. El nombre de Dios lleva implícito todo acerca de Dios. Van sus atributos incluidos allí.
Cuando la rodilla de todos se doble delante del nombre de nuestro Dios, se está doblegando delante de todo lo que es nuestro Dios. Lleva allí todo. Usar el nombre de Dios de una forma errónea representa usar a Dios de forma errónea, porque su nombre va implícito allí. Cuando yo invoco su nombre por algo superficial o carnal, yo me estoy metiendo en un gran problema. Porque estoy usando su nombre de forma errónea, estoy usando a Dios de forma errónea. Lo estoy invocando para mi propio beneficio, para mi carnalidad. Por eso es tan terrible el nombre de Dios. Hay una ocasión en el Nuevo Testamento donde un grupo de personas se acerca con Jesús para querer aprenderlo. Se acercan con odio, resentimiento, violencia en su corazón para querer aprender a Jesús, y era un grupo grande. Y cuando Jesús les dice su nombre, todos caen al suelo. Porque no solamente son palabras, es todo de Dios. Y los derriba. El nombre de Dios es grande. Y debemos de tener cuidado en cómo nosotros le usamos. Su nombre representa todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace y todo lo glorioso que Él puede ser. No es poca cosa. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es y todo lo glorioso que puede ser. Eso representa su nombre. Por eso David lo único que puede decir es cuán glorioso es tu nombre. Luego viene una pregunta. Y la pregunta es, porque el mismo Salmo nos lleva implícito a esa pregunta. ¿Cómo podrían las criaturas hechas por este Dios tan glorioso comprender la grandeza de su Creador? ¿Cómo pueden ser o entender criaturas tan pequeñas, tan inferiores, tan cortas de entendimiento, poder llegar a comprender la grandeza del Dios que los ha creado? Porque recuerda que este salmo tiene que ver con Dios, con la importancia de la grandeza de Dios y no la importancia del hombre. ¿Cómo esos hombres tan pequeños, tan insignificantes pueden entender cuán grande es el Dios que los ha creado? Y segunda pregunta, derivada de la primera, ¿cómo podría Dios describir su gloria de manera que los hombres puedan entender su grandeza? Por una parte, ¿cómo el hombre puede entender la gloria de Dios? Y por otra parte, ¿cómo Dios podría mostrar su gloria a las personas sin que ellas sean consumidas en el proceso? ¿Cómo Dios puede mostrar su grandeza sin que esa grandeza misma nos consuma y nos absorba o nos destruya? ¿Cómo podría ser la combinación de esas dos cosas? Y bueno, hay una respuesta. De hecho, hay tres respuestas. Y de aquí en adelante, a partir de aquí, nosotros vamos a ir viendo cada una de esas tres respuestas. Pero esas respuestas van a ir desde lo imperfecto hasta lo perfecto. Es decir, el primer ejemplo se queda muy corto para mostrar la gloria de Dios. El segundo también, pero el tercero es perfecto. Dios intenta mostrar su gloria, pero en su creación y falla. Después Dios intenta mostrar otra vez su gloria y falla. Y en el tercer intento de Dios por mostrar su gloria al hombre es el intento correcto. Y es lo que nos describe este salmo. ¿Cómo lo entendemos? ¿O cuál es la primera evidencia de Dios para mostrar su gloria? Bueno, David nos dice que Él puso su gloria sobre los cielos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y luego David dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Pon atención a esa frase, has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Qué significa eso? Que la creación es una manifestación de su gloria. Es lo que David dice. Has puesto tu gloria. ¿Dónde puso Dios su gloria? En los cielos. Eso significa que al ver los cielos, yo debería entender su gloria. Porque ese fue el objetivo.
Has puesto tu gloria sobre los cielos. Pero ¿qué sucede? Que los cielos se quedaron cortos para mostrar la gloria de Dios. La creación como manifestación borrosa de la gloria de Dios. Y voy a hablarles algunos pasajes, así que yo te aconsejo, para poder ir más rápido, tú tomes nota. El primero de estos pasajes, hablando de cómo la creación muestra la gloria de Dios, pero no puede hacerlo en una plenitud completa o total, sino que se queda corta la creación misma. Isaías capítulo 40, verso 26. Isaías capítulo 40, verso 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? ¿Quién creó esas cosas? Nuestro Dios. Isaías sigue diciendo, Él saca y cuenta su ejército. Aquí se está refiriendo a las estrellas y a todos esos objetos que rondan en el universo. A todas llama por sus nombres. ¿Sabes que el ser humano diariamente descubre cientos y cientos de estrellas nuevas? Y a pesar del avance científico y de los telescopios cada vez más potentes que el ser humano crea, siempre sigue descubriendo cosas que no había visto antes. Sin embargo, cuando vemos a este Dios, dice que Él llama a todas por sus nombres. Él las conoce a todas. ¿Y por qué las conoce a todas? Porque Él las creó. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Escucha eso. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. La creación de Dios intenta forzadamente mostrar la gloria de nuestro Dios. ¿Y por qué uso la palabra forzadamente? Porque a pesar de toda la grandeza y la gloria de la creación, aún está por debajo de la gloria de Dios. No están a la altura. Y la realidad es que nunca la creación puede estar a la altura del Creador, porque el Creador puede hacer muchas cosas más, puede crear mucho más. Si nosotros pensamos en un hombre creador o artista, podemos pensar, por ejemplo, en Leonardo da Vinci. Y podemos pensar en una de sus obras, la Gioconda, por ejemplo, ¿no? Que es o si no es que la obra más famosa en todo el mundo. Y nosotros evaluamos la creación de ese hombre. Y nos maravillamos de la creación que él pudo hacer, de la perfección, de los detalles, de las medidas, de cada uno de los trazos, los colores, la combinación, todo. Pero la realidad es que a la luz del Creador no es tan grande. Porque no elegimos a la obra por encima de Leonardo. Porque él, además de esa, hizo otras muchas cosas más. Aunque su obra es grande, no se compara al autor. Cuando vemos la creación de Dios, que no se compara en nada a una triste y deprimida Gioconda, eso nos muestra entonces que nuestro Dios es muy, 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 muy grande. Porque su obra es muy grande. Y no se compara en nada con nuestro Dios. Es decir, por muy portentosa que pueda ser la creación, el Creador puede hacer eso y más. Es muy por debajo. Es una copia borrosa de la gloria de Dios. Nunca la creación puede igualar o superar a su Creador en gloria. Salmo 19, verso 1. Un poco más específico. El Salmo 19, verso 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuenta y anuncia. La creación cuenta la gloria de Dios y anuncia la obra de sus manos. Eso significa que todo esto no fue hecho solo para el hombre. Es decir, no te sientas especial.
No te sientas especial porque tienes un mundo increíble. No te sientas especial porque estás a una distancia del sol correcta como para que tengas vida y puedas respirar. No te sientas especial. No te sientas especial porque los árboles, en una función que el hombre no puede entender, producen oxígeno que tú puedes respirar y puedes vivir. No te sientas especial. Porque la realidad es que Dios nos dice por medio de ese salmo que toda la creación fue hecha no para nosotros. Eso es por segundo término. Es como por rebote. Porque la realidad es que la creación fue hecha para contar la gloria de Dios y anunciar la obra de sus manos. Y Dios consideró como, voy a poner al hombre allí. Pero Dios no creó esto para ti. Dios creó esto para mostrarnos su gloria. Y nosotros somos parte de esa demostración. No somos el objetivo, somos parte. No te sientas especial entonces. Romanos 1:20 es todavía más específico. Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Él. ¿Qué significa invisible? Que yo no puedo verlas. Es decir, hay cosas de Dios que son invisibles para nuestra percepción, para nuestra mente. Incluso son invisibles para nuestros sentidos. Es decir, que yo no puedo acceder a ellas por lo que veo o por lo que toco o por medio de mi razonamiento. Hay cosas de Dios que son invisibles. ¿Cómo cuáles? Allí Pablo dice, como su eterno poder y su deidad. Es algo que no podríamos entender. ¿Cómo es su poder y cuán grande es su deidad? Sino que él sigue diciendo, como por ejemplo esas dos cosas, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Lo voy a poner así. Dios crea al hombre y Dios sabe el hombre es tonto. Pero a pesar de que es tonto, yo quiero revelarme a él. Pero es tan tonto que si yo me revelo a él como soy, no me va a poder contemplar, no me va a poder entender. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dibujar palitos y bolitas. Entonces voy a hacer una creación portentosa, grandiosa, majestuosa, de manera que cuando él la vea, él pueda entender mi grandeza. Como a los niños, a los bebés. Te lo voy a explicar con palitos y bolitas. Simple para que lo puedas entender. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Él mira nuestra incapacidad, Él mira nuestra debilidad, pero sin en cambio en su amor Él quiere revelarse a nosotros. Entonces Él dice, les voy a crear montañas, cielo, sol, nubes, agua, animales, para que cuando Él contemplen eso y la grandeza de mi creación, puedan entender cuán grande soy yo. Sin embargo, la creación fue incapaz de mostrarnos toda la gloria de Dios. Y eso a pesar de que nosotros como personas, al contemplar la grandeza de nuestra creación, aún somos incapaces de entenderla toda. Somos incapaces de entender nuestra creación cuando, por ejemplo, un aproximado del 70% de nuestros mares es todavía inexplorable para nosotros. ¿Te imaginas eso? ¿Cuánto crees que conocemos de nuestro mundo? Cuando la mayor parte, 3/4 partes de nuestro mundo son agua y desconocemos el 70% de eso. ¿Qué conocemos de nuestro mundo? Nada. Y para colmo, lo que conocemos nos hemos encargado de destruirlo. ¿Sabes que la destrucción del mundo es una evidencia de la rebelión del hombre en contra de Dios? Rebelión. Pero bueno, ese sería otro tema, ¿no? La grandeza de nuestro mundo y de la creación se quedó muy pequeña para mostrarnos su gloria. ¿Alguna vez has visto algo en la creación, en este mundo,
que cuando tú lo has visto te has quedado con la boca abierta? Porque nosotros salimos y cruzamos la puerta y lo primero que vemos son casas, carros, autos, cementos. No vemos la creación de Dios como tal. Pero cuando nos alejamos un poco de la creación del hombre, que es nefasta, por cierto, y contemplamos la creación de Dios sin la mano del hombre, y vemos las montañas, el mar, los lagos, el agua azul sin contaminación. Vemos las montañas o vemos caer nieve del cielo. Vemos las cataratas, vemos los peces. Nos maravillamos de la creación de Dios. Nos deja con la boca abierta el Señor. O tan solo es simplemente voltear a los cielos y ver un atardecer, ver los colores que Dios usa. Porque aún los más grandes artistas como Leonardo da Vinci se inspiró en los colores de la naturaleza para hacer mezclas. Dios es grandioso. Y lo que Él muestra, las imágenes que Él nos muestra son asombrosas, pero incapaces de mostrarnos la gloria de Dios. Entonces, como Dios se dio cuenta que el mundo era incapaz de mostrar toda su gloria, Él creó el sol y la luna. Para decirle al hombre, mira, si no te es suficiente lo que está dentro, mira hacia afuera, ve el sol, ve la luna. Maravillosos. Distancia, fuerza, calor, rayos ultravioleta, todo es sorprendente. La luna, su cercanía, las mareas en el mar, todo está relacionado. Pero aún fueron incapaces de mostrar la gloria de Dios. Entonces el Señor creó 8 planetas más. Si no te es suficiente, mira más afuera. Pero nuestra galaxia fue insuficiente. Entonces Dios, con un simple sonido de su voz, Él creó 30 billones de galaxias más. ¿Y qué pasó? Fue insuficiente para mostrar la gloria de Dios. Entonces el Señor agregó trillones y trillones y trillones de adornos luminosos llamados estrellas. Para que si eso no es suficiente, nosotros viéramos todavía más allá y más allá y más allá y asombrarnos de su gloria. Pero ¿qué crees? No fue suficiente. Y no solo por la incapacidad del hombre de reconocerle, sino por la incapacidad propia de la creación para reflejar la gloria de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Creó al hombre. El Salmo 8, verso 2 en adelante nos lo describe hasta el versículo 9. Como todo eso fue corto y no fue suficiente para mostrar la gloria de Dios, entonces el Señor dice, voy a hacer una creación a mi imagen y a mi semejanza, que esté por encima de todo lo demás, que sea más grande, porque la creación, aún de tener 30 billones de galaxias y 30 trillones y trillones y trillones de estrellas, no poseen la imagen y la semejanza de Dios. El hombre sí. Mira lo que dice verso 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. De los pequeños, lo más insignificante. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y sigue diciendo David, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Qué interesante es esa frase dedos. Porque David nos está diciendo con esta figura retórica que toda la creación de Dios no le llevó ningún esfuerzo a Dios. Porque Él solamente lo hizo con sus dedos. Imagínate si hubiera usado todo el brazo de su fuerza. No estamos diciendo que Dios tenga dedos ni brazos. Es una forma poética en cómo David lo expresa. Él está diciendo, Dios con el esfuerzo de sus dedos hizo eso. ¿Qué podrías hacer tú usando únicamente tus dedos? Algunos garabatos nada más, ¿no?
mojar sus dedos en pintura y con sus dedos, y eso es todo lo que le alcanza. Algunos ni plastilina podrían formar, ¿no? Porque en lugar de dinosaurio parece perro eso. Pero cuando vemos a Dios, únicamente con la fuerza de sus dedos, Él hizo toda la creación. Un pequeño esfuerzo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. El Salmo nos está diciendo de forma implícita que David estaba contemplando los cielos en la oscuridad. Era de noche. ¿Has visto alguna vez un cielo estrellado de noche? Es la cosa más sorprendente que una persona pueda ver. Yo todavía recuerdo la primera vez que en un viaje a misiones en una sierra que fuimos en Michoacán, donde ni siquiera había luz eléctrica, no sé por qué se me ocurrió mirar hacia arriba. Es increíble eso. O sea, nunca había visto tantas estrellas, porque en la ciudad tú levantas los ojos y ves 5. Porque la misma luz que genera la ciudad opaca, te impide ver, porque es un reflejo que se genera en la atmósfera. Pero cuando te alejas a donde no hay luz eléctrica, donde no hay luz, y tú miras hacia arriba, hay tantas estrellas que si tú quisieras poner tu dedo en un hueco entre estrellas, no podrías. O sea, está lleno de estrellas. Y cuando David contempla eso, él se hace una pregunta que yo me hice y que creo que toda persona cuando contempla la grandeza de la creación se hace esa misma pregunta. Y la pregunta es, ¿qué soy yo en medio de todo eso? ¿Qué lugar ocupo yo en medio de toda esa creación? ¿Soy un granito insignificante en medio de todo eso? Pero David lo hace en una forma mucho más poética que yo. Y David dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre como para que tú, eterno, creador, glorioso, amo y Señor sobre todo, tú consideres al hombre? Y no solamente eso, sino para que lo visites. David estaba hablando proféticamente de una visitación de Dios en la persona de Jesús. ¿Qué es el hombre para que puedan sus pasos estar juntos al Creador? Sigue diciendo, y allí menciona 4 cosas que Dios hizo con el hombre para mostrar su gloria. Verso 5. Allí puedes encerrar, es la número 1. Le has hecho. Acuérdate que Dios está intentando mostrar su gloria por medio del hombre. Le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste, número 2, de gloria y honra. Le hiciste, número 3, señorear sobre las obras de tus manos. Número 4, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y David termina diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es decir, si la creación de Dios es insuficiente para mostrar su gloria, Dios hizo al hombre. Y cuando Él hace al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. Ahora aquí David está usando la imagen del hombre creado en el huerto, no la imagen caída que ahora tenemos. La imagen perfecta de la misma semejanza de Dios en el huerto. Porque David está describiendo las indicaciones que Dios le dio a Adán y a Eva antes de que ellos cayeran. Entonces el hombre, segundo punto importante de Dios revelando su creación, no solamente revelando su gloria, número 1 en la creación, número 2 en el hombre. David menciona que en ese deseo de revelar Dios su gloria, toma al hombre y lo hace menor que los ángeles.
Eso significa que lo hizo superior a todo lo demás. La creación de Dios podemos clasificarla en dos cosas, sin afán de creernos igual que Dios al querer clasificar su creación. Pero podríamos entenderla en dos etapas: las cosas visibles y las cosas invisibles. Porque Dios tiene una creación visible, pero también tiene una creación invisible. Dicho sea de paso, la invisible es mucho más gloriosa que la visible. Así que si la visible te asombra, imagina la otra. En esas dos formas, lo visible y lo invisible, Dios dice que hizo al hombre a la cabeza de lo visible, pero por debajo de lo invisible. Porque los ángeles son parte de la creación invisible de Dios. Entonces, al decir que Él hizo al hombre por debajo, un poco menor que los ángeles, Él está diciendo es poco menor a la creación invisible, pero es superior a toda la creación visible. Porque Dios pudo haber dicho, o David pudo haber expresado, es la mejor manera, David pudo haber expresado acerca del hombre: Dios lo hizo superior a los animales. Pero David no dijo eso, sino que David dijo del hombre: Dios lo hizo un poco menor que los ángeles. Aunque el mismo ser humano en su necedad en contra de Dios se considera animal. Irónico, ¿no? Cuando la realidad es que Dios dice: le hice poco menor que los ángeles. Eso significa superior a toda la creación visible. Y luego Él lo afirma. David va haciendo esa misma afirmación. Y dice que Dios le dio gloria y honra como una corona sobre su cabeza. La pregunta es: ¿de dónde obtuvo el hombre esa gloria y honra? ¿Cuándo la ganó? ¿A qué ejército derrotó? ¿A quién venció? ¿Cuál es su fuerza? ¿Cuál es su grandeza? Ninguna. ¿Qué hizo el hombre para ponerse en la cabeza de la cadena alimenticia? ¿Qué hizo el hombre para estar por encima de toda la creación? Nada. ¿Quién lo puso allí? Dios. Y dice que además lo puso, no solamente lo hizo, no solamente le dio una corona, sino que lo puso a señorear sobre toda la creación. Es decir, que de Dios mismo le delegó al hombre autoridad y gobierno sobre la creación. El hombre no tiene ninguna autoridad si no fuese la que Dios le dio. Porque el hombre no ha creado nada. El hombre destruye lo que Dios ha creado. Y el Padre le dio autoridad al hombre. Y tú vas a estar a la cabeza de toda la creación. Y el hombre pudo haber pensado: ¿pero yo por qué? ¿Por qué yo te he elegido a ti? Y no solamente lo hizo, no solamente le dio, no solamente lo puso, sino que le entregó todo debajo de sus pies. Todo debajo de sus pies. Le dio dominio y control sobre toda la creación. Toda la creación, Adán, Eva, te van a servir. Todo va a estar debajo de tus pies. Tú vas a señorear sobre toda la creación. Sobre todos los peces, sobre todas las aves, sobre todo tú vas a señorear. La creación va a hacer lo que tú quieras. De manera de que el hombre pueda ser reconocido a la imagen y la semejanza de Dios. Pero ¿qué pasó con el hombre? ¡Qué decepcionante! ¿Qué hizo Adán y Eva? ¿Pudieron ser una imagen adecuada de la gloria de Dios? No. Fallaron. Cayeron. Y todo eso que Dios les había dado, en algún momento consideraron que Dios les estaba escondiendo cosas. Imagínate. No, es que no es cierto, Eva, sino que sabe Dios que cuando tú comas de ese fruto vas a ser como Él, y Él es egoísta y no quiere que nadie sea como Él. Pero nunca Eva y Adán consideraron: ¿cómo Dios puede ser egoísta si nos hizo a su imagen y a su semejanza? Y nos ha puesto por encima de todo. ¿Cómo Él va a ser egoísta?
no pensaron en eso, sino que fueron una imagen falsa, borrosa y caída de la gloria de Dios. No funcionó. El hombre no pudo ser una imagen adecuada de su gloria. Falló. O solamente la creación falló, no solamente el hombre falló. Ambos fallaron. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Él dijo, ok, ya falló mi creación, ya falló el hombre también, ¿qué haré? Necesito mostrarle al hombre mi gloria, mi grandeza, mi poder, mi misericordia. Necesito una imagen perfecta, clara de mí. Necesito algo, alguien que cuando el hombre vea eso, entienda la perfección mi gloria, entienda mi grandeza, me entienda perfectamente. Y no hubo sobre la creación nada así. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Pastor, pero en el Salmo nunca se menciona a Jesús. Bueno, en el Salmo no, pero en el Nuevo Testamento sí, usando las palabras de ese Salmo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 5 en adelante. Porque miren, hermanos, nuestro entendimiento es bien cortito. Y cuando leemos ese Salmo número 8, nunca pensemos que allí dice algo acerca de Cristo. Pero cuando Dios revela su palabra al escritor de Hebreos, el Espíritu Santo hace una conexión entre el Salmo número 8 y el Mesías. Y mira lo que dice. Hebreos capítulo 2, verso 5 en adelante. Hebreos capítulo 2, verso 5 en adelante. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Ahora, el escritor de Hebreos dice, alguien testificó. La pregunta es, ¿quién fue ese alguien? David en el Salmo 8. Es como un poco de ironía que el autor está, no porque él no supiera. Claro que lo sabía. Verso 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Hasta aquí nuestro entendimiento es que esos pasajes se refieren al hombre como un ser creado, porque es lo que el Salmo 8 nos enseña. Pero miren la revelación de Hebreos que sigue diciendo. Verso 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, a ver, espera, aquí como que ya nos estamos saliendo del Salmo 8. Esto ya no dice el Salmo 8, esto ya es diferente. Esto ya es la revelación del Salmo 8. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos todas las cosas, o que todas las cosas le sean sujetas. Pero, digan todos, pero vemos a aquel. Y aquí todo ya se cambió. Porque cuando el escritor de Hebreos dice aquel, ya no está hablando del ser humano, ya está hablando de alguien en específico. Ya está señalando a alguien. Y cuando él dice aquel, todos entendían que estaba hablando de Cristo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y por si les queda duda, él dice a Jesús. Pastor, pero entonces el escritor de Hebreos nos está diciendo que Cristo es un ser creado. No, hermano. Nos está hablando que Dios se hizo hombre. Él no está mencionando o tomando la debilidad de una persona o una persona común y corriente. No. Él no nos está queriendo decir que Jesús no tiene nada especial y que fue un ser creado. No. Él nos está mostrando la otra perspectiva de la gloria. Que Dios en toda su gloria, Él decidió enviar a su Hijo.
Lo que estamos leyendo es cómo Dios se rebajó a nuestra posición. Lo que estamos leyendo no debería lanzar un cuestionamiento sobre Jesús, debería lanzar un cuestionamiento sobre nosotros. No tendríamos que cuestionar por qué Jesús se hizo hombre. Tendríamos que cuestionarnos qué hicimos nosotros como para que Dios haya tenido que rebajar a nuestra posición, a nuestro lugar. ¿Qué cosa hicimos mal? ¿Por qué Dios se tuvo que rebajar a ser como hombre? ¿Por qué Dios tuvo que tomar a su hijo y volverlo un hombre? Y no solamente eso, sino que sigue diciendo, y a causa del padecimiento de la muerte, no solamente lo hizo un hombre, sino que además lo hizo un hombre sufriente, destinado a la muerte, dirigido al sacrificio, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No solamente se humilló a sí mismo para tomar una posición de hombre y de un hombre condenado al sufrimiento, sino que además Él lo hizo por nosotros, para salvarnos. ¿Por qué? Y creo que todos podríamos preguntarnos eso. ¿Por qué Dios hizo eso? Y el verso 10 nos responde. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Pregunta, ¿está hablando del hombre o de Cristo? Está hablando de Cristo. Que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Tiene que ver con salvación, hermanos. Es decir, ¿cómo pasamos de Dios mostrando su gloria en el Salmo 8 a Dios salvando pecadores en Hebreos 2:10? ¿Cómo pasamos de hablar de la gloria de Dios a hablar de la salvación del hombre? Muy simple. La salvación del hombre es la evidencia más grande de la gloria de Dios. Eso significa que Dios no salvó al hombre por el valor propio que el hombre tenía, sino lo que Dios quiso rescatar no fue al hombre, sino su propia gloria mancillada por el hombre. Y nosotros somos beneficiados por esa acción de Dios. Dios está salvando su propia gloria. Dios está salvando la imagen de su propia gloria pisoteada por el hombre. Cuando Él nos salva, no nos salva por el valor que tenemos como creación. Porque si Él una vez ya nos creó, Él podría crear ¿cuántas veces esto? Muchas. ¿Será acaso cierto como ese predicador que dijo que Dios decidió morir por nosotros para no vivir sin nosotros? Eso suena a blasfemia, hermano. Porque lo que Dios realmente hizo fue rescatar su propia gloria. Y la salvación del hombre, tu salvación, tiene que ver con su gloria. Es decir, tú estás aquí para su gloria. Tu salvación es una evidencia de lo glorioso que es Dios. Y tú deberías de estar usando tu salvación para su gloria. Jesucristo es la representación perfecta de la gloria de Dios. Que no pudo lograr la creación, que no pudo lograr el hombre, pero su Hijo Jesucristo sí. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen perfecta, una copia idéntica en carácter, en juicio, en bondad, misericordia, idéntico al Padre. Mostrando su gloria, pero su Hijo mostró la gloria perfecta de Dios por medio de su sacrificio. De manera que nosotros pudiéramos entender la gloria de Dios cuando miramos a su Hijo en una cruz.
aún más sorprendente que mirar la creación de Dios, las estrellas, el mar, las montañas, un atardecer, los planetas. Eso nos asombra y nos muestra la gloria de Dios. Nos miramos a nosotros mismos, vemos nuestros ojos, lo grandioso que son, nuestro cerebro, nuestra piel, el cabello. Nos asombra la gloria de Dios. Pero cuando vemos a su Hijo en una cruz, eso no debería tener comparación, hermano. Porque esa es la imagen perfecta de la gloria de Dios. Su Hijo sufriendo, siendo perfeccionado por nuestros pecados, con el objetivo de llevar a muchos hijos a la gloria, a nosotros. Aquella gloria que perdimos, en Cristo somos reivindicados y el Señor, su Hijo, nos está llevando nuevamente a la gloria del Padre que perdimos. Él vino a rescatarnos y devolvernos a su gloria. ¿Te das cuenta cómo todo tiene que ver con Dios? Ahora te pregunto, ¿qué tiene que ver eso con tu aflicción? Con tus luchas, con nuestros miedos, con nuestros planes, con tus dudas, tus temores. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Porque la realidad es que cuando vemos salmos como este, consideramos que nada en este mundo vale la pena. Que realmente nuestro Dios es tan grande como para estarnos preocupando en si voy a comer o no. En si me van a correr o no. En si voy a sacar 10 o voy a sacar 8. En si me va a dejar de doler el estómago o no. En si voy a comer pizza o pollo. ¿Cómo pensar en esas cosas, hermanos, cuando vemos a su Hijo en una cruz? Eso aleja nuestros ojos de las cosas terrenales y centra nuestra mirada en Cristo. ¿Quieres asombrarte, hermano? No vayas a la playa, mira a Cristo. ¿Quieres caer de rodillas ante la gloria de Dios? No vayas a las cataratas del Niágara, mira a Cristo. ¿Quieres conocer más a Dios? Mira a Cristo. ¿Quieres ser salvado? Mira a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible.